Hola, bienvenidos a mi canal, donde hablamos de temas interesantes y desafiantes. ¿Te has preguntado en algún momento, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Es necesario? Si Dios existe, ¿por qué lo permite? ¿Qué dicen la Biblia y los pensadores sobre el sentido y el valor del sufrimiento? ¿Qué relación tiene el sufrimiento con la libertad humana? Empecemos por definir qué es el sufrimiento. Podemos entender el sufrimiento como la experiencia de dolor, angustia, tristeza o frustración que se produce cuando algo nos hace daño, nos amenaza, nos priva de algo bueno o nos impide alcanzar un objetivo. El sufrimiento puede ser físico o psicológico, individual o colectivo, temporal o crónico, leve o intenso, evitable o inevitable. El sufrimiento es una experiencia inherente a la condición humana y puede manifestarse de diversas maneras. A continuación, se describen algunos tipos de sufrimiento comunes. Sufrimiento físico. Incluye dolores físicos, enfermedades, lesiones y discapacidades. Puede resultar de condiciones médicas, accidentes, o procesos naturales como el envejecimiento. Sufrimiento emocional implica tristeza, ansiedad, depresión, estrés y otros estados emocionales negativos. Las relaciones conflictivas, pérdidas, fracasos y eventos traumáticos son ejemplos de situaciones que pueden causar sufrimiento emocional. Sufrimiento espiritual, relacionado con la búsqueda de significado, propósito y conexión trascendental. Crisis espirituales, pérdida de fe, o la sensación de desconexión pueden generar sufrimiento en el ámbito espiritual. Sufrimiento social, surge de la discriminación, la injusticia, la pobreza y la marginalización. Las tensiones sociales, la inequidad y la falta de oportunidades pueden contribuir a este tipo de sufrimiento. Sufrimiento existencial, relacionado con preguntas fundamentales sobre la existencia y el sentido de la vida. La angustia existencial puede surgir al enfrentar dilemas filosóficos o al confrontar la finitud humana. ¿Cuál es el peor tipo de sufrimiento que has padecido? ¿Tiene sentido padecer alguno? Pues es difícil responder qué es peor. Cada tipo de sufrimiento es subjetivo y depende de la perspectiva individual de cada uno. Algunas personas pueden considerar el sufrimiento físico como el más difícil de soportar, mientras que, para otras, el sufrimiento emocional o espiritual puede ser igualmente desafiante. Todos sufrimos, como manifiesta las enseñanzas de Buda, la vida es sufrimiento. Es importante reconocer que cada forma de sufrimiento nos acompañará posiblemente, pero la percepción de su gravedad dependerá de factores personales, culturales y contextuales en los que estemos. La compasión y el apoyo son esenciales para aquellos que atraviesan momentos difíciles, independientemente de la naturaleza específica de su sufrimiento. El sufrimiento es una realidad universal en la vida humana. Todos, en algún momento, hemos sufrido o sufriremos por alguna causa. El sufrimiento nos plantea interrogantes sobre el sentido de la vida, la existencia de Dios, la justicia, la libertad y la felicidad. ¿Cómo podemos responder a estas preguntas? Veamos algunas perspectivas que nos pueden ayudar. La esperanza y el sufrimiento. En la primera carta de Pedro 5 versículo 10 menciona, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Desde el punto de vista bíblico, el sufrimiento es una consecuencia del pecado, entendido como la desobediencia a la voluntad de Dios, y la ruptura de la armonía original entre el hombre, la mujer, la naturaleza y el Creador. El pecado introdujo el mal, el dolor y la muerte en el mundo, y afectó tanto al ser humano como a toda la creación. Sin embargo, Dios no abandonó a su pueblo, sino que le prometió la salvación y le envió a su Hijo, Jesucristo, que asumió el sufrimiento y la muerte en la cruz, y los venció con su resurrección. Así, el sufrimiento tiene un sentido redentor, ya que nos une a Cristo y nos purifica de nuestros pecados. El sufrimiento también tiene un sentido solidario, ya que nos hace más sensibles al dolor ajeno, y nos invita a compartir las cargas de los demás. El sufrimiento, además, tiene un sentido esperanzador, ya que nos abre a la confianza en Dios y a la expectativa de una vida nueva y plena en el cielo. El sufrimiento una oportunidad. Desde el punto de vista filosófico, el sufrimiento ha sido abordado por diferentes corrientes de pensamiento, que han ofrecido distintas respuestas al problema del mal y al valor del dolor. Algunos filósofos, como Epicuro, han defendido que el fin de la vida es el placer, y que el sufrimiento debe ser evitado o minimizado. Schopenhauer, han afirmado que el sufrimiento es la esencia de la existencia, y que solo se puede superar mediante la renuncia al deseo y la compasión. Nietzsche, han sostenido que el sufrimiento es una oportunidad para fortalecer la voluntad de poder y el espíritu libre. Otros, como Camus, han planteado que el sufrimiento es absurdo, y que solo se puede afrontar con la rebeldía y el compromiso.
Frankl, han propuesto que el sufrimiento tiene un sentido que depende de la actitud que adoptemos ante él, y de la búsqueda de un propósito que nos motive y nos trascienda. Viviendo el sufrimiento con valentía y responsabilidad. Desde el punto de vista de la libertad humana, el sufrimiento tiene una relación ambivalente. Por un lado, el sufrimiento puede ser causado por el mal uso de la libertad, cuando el ser humano elige el egoísmo, la violencia, la injusticia o la indiferencia y daña a los demás o a sí mismo. Por otro lado, el sufrimiento puede ser una ocasión para ejercer la libertad, cuando el ser humano elige el amor, la paz, la justicia o la solidaridad, y ayuda a los demás o a sí mismo. El sufrimiento, entonces, nos muestra la responsabilidad y la dignidad de nuestra libertad, que nos permite ser agentes morales, y no meros espectadores o víctimas de nuestra realidad. 8-9. Finalmente, la duda. ¿Qué sentido le das a tu propio sufrimiento? ¿Qué te ayuda a superarlo? ¿Qué pasa con las criaturas inocentes que sufren sin merecerlo, sin buscarlo? ¿Qué sentido tiene? ¿Dios finalmente lo permite? ¿O sencillamente respeta nuestra libertad? Te invito a que compartas tus comentarios, preguntas y experiencias en la sección de abajo, y a que te suscribas a mi canal para seguir explorando juntos los misterios de la vida.